Hola, espero que todavía estén bien y que yo también esté bien cuando ustedes vean este video, que va a ser mi última clase de este curso. Bien, en esta parte nos vamos a dedicar a las políticas de comercio y de tipo de cambio. Vamos a recordar algunas escenas de capítulos anteriores. Recordemos que el sector externo aparecía en la demanda global, las importaciones, que era la parte de la demanda global que se dedicaba a artículos producidos en el resto del mundo, y las exportaciones, que era la demanda del resto del mundo a los artículos nacionales. Los artículos me refiero a bienes y servicios, y que también aparecía en el mercado de factores, con lo cual había factores extranjeros que operaban en Argentina cuya remuneración se iba para el resto del mundo, y que había factores argentinos que operaban en el extranjero que traían sus ingresos al circuito económico como parte del flujo monetario de la economía nacional. Recordemos también los determinantes de las exportaciones y las importaciones, que eran básicamente los mismos, con la excepción de el nivel de ingreso, que para las exportaciones son el ingreso del resto del mundo y para las importaciones el ingreso local, y que los determinantes precio del resto del mundo y tipo de cambio operan en forma inversa. La política comercial tiene como objetivo el equilibrio de la balanza por cuenta corriente o bien el superávit, que las exportaciones sean mayores que las importaciones. Los tipos de política que hay son fundamentalmente la proteccionista, que trata de lograr el equilibrio pero defendiendo o desarrollando la producción nacional en una determinada área económica estratégica, y la librecambista, que lo que hace es nada y espera que se logre el equilibrio económico, favoreciendo el libre intercambio, de manera que el país se va a especializar en la producción de aquellos bienes en los que tiene ventajas comparativas. Hay dos conceptos acá que son importantes: el de ventaja comparativa, que es el que se da cuando producir un bien localmente e intercambiarlo por otro vía exportaciones e importaciones resulta más barato que el costo de oportunidad de producirlo localmente. Claro que esto hace que ciertos sectores no se desarrollen. Y la restricción externa, que es uno de los problemas de Argentina, que cuando aumenta el nivel de ingreso de la economía o de PBI de la economía, las importaciones aumentan más que las exportaciones y las divisas generadas por exportar no alcanzan para importar. Los instrumentos de política comercial, si es librecambista, es eliminar toda barrera a las exportaciones y las importaciones que decida el mercado, pero si es proteccionista, se ponen trabas a las importaciones de ciertos bienes o servicios de los sectores que se quiere proteger. Hay barreras que son arancelarias. El arancel es un tributo que se le pone a los bienes importados, con lo cual se encarecen y el precio internacional se vuelve más caro en relación a los precios internos. Esto genera una traba en las importaciones. Hay barreras que son pararancelarias, que lo que hacen es complicar de alguna manera la libre circulación de los bienes y servicios importados. En Argentina hemos tenido declaraciones juradas anticipadas, un trámite administrativo que se solía trabar, restricciones fitosanitarias, que son las que nos impone, por ejemplo, Estados Unidos a nosotros con el tema de los limones, que no tenemos ningún problema, pero nos acusa de tenerlo, y las acusaciones de dumping, que son las que se hacen cuando se le dice a un país que está vendiendo un producto por debajo de sus costos para penetrar como importaciones en otro país. También hay políticas que en Argentina se han hecho y en el mundo de sustitución de importaciones, con lo cual se trata de promover la producción local de aquellos bienes y servicios que se importan, y el argumento de la protección de la industria naciente, que va en ese sentido, de Alexander Hamilton en Estados Unidos 1790, que decía que un país tenía que proteger una industria estratégica hasta que llegara a ser competitiva. También hay políticas de subsidios a la producción local. Por ejemplo, la Unión Europea subsidia la agricultura por considerar que es una producción estratégica en términos de alimentos y en términos de que la población rural se mantenga en las zonas rurales. También hay políticas de promoción de exportaciones, créditos blandos o ventajas fiscales a aquellos que producen bienes exportables. Hay también mecanismos de integración económica y acuerdos. Los más simples son acuerdos bilaterales o multilaterales, en los cuales un grupo de países se compromete a bajar los aranceles y facilitar el intercambio de bienes y servicios determinados entre esos dos países. Hay zonas preferenciales de comercio, por lo cual ciertos países van a preferir comerciar con otro hasta cierto rango de diferencias de precios en función de participar de estas zonas preferenciales. Hay zonas de libre comercio, que son países entre los cuales circulan libremente las mercaderías.
Hay uniones aduaneras que son zonas de libre comercio, pero que además tienen las mismas políticas arancelarias. Hay mercados comunes como el Mercosur o la Unión Europea, donde supuestamente tanto los bienes y servicios como los factores productivos progresivamente tienen que empezar a circular libremente entre esos países y nadie puede hacer acuerdos bilaterales o multilaterales con otros pasando por encima del mercado común. Y hay uniones económicas y monetarias, como la Unión Europea, que supone un mercado común, una moneda única y libre circulación de bienes, de servicios, de factores productivos y coordinaciones en las políticas económicas. La integración económica completa, hay unificación total y funcionan como si fuera un único país, y en estos casos, la Unión Europea tiende a esta, necesitan crear una autoridad supranacional. En Europa está en Bélgica la sede de la Unión Europea, cuyas decisiones recaen sobre los Estados miembros que deben aceptarla. También existe la Organización Mundial de Comercio y el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios, que trata de establecer un acuerdo mundial que tienen que aceptar todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, y existe un Consejo de Comercio de Mercancías que está integrado por los representantes de todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Este Acuerdo General de Aranceles Aduaneros propicia el libre cambio y se basa en reuniones periódicas de los Estados miembros donde cada país trata de hacer salvedad de aquellos sectores económicos que le resultan estratégicos y de vencer la resistencia de los otros países respecto de las restricciones a sus propios productos. De hecho, para ser miembro de la Organización Mundial de Comercio, hace falta adherir a la Carta de Creación, a los tratados multilaterales y someterse a un acuerdo de revisión de políticas comerciales y a un acuerdo sobre la solución de diferencias. Curiosamente, la Organización Mundial de Comercio suele fallar a favor de los países desarrollados y no de los países periféricos. El tipo de cambio es una cosa muy importante porque expresa el valor de la moneda extranjera expresado en moneda local. Por ejemplo, cuando decimos que el tipo de cambio del dólar es 83,80, decimos que hay que pagar 83,80 pesos por cada dólar o que ese es el precio de un dólar. Genéricamente se denomina divisa a la moneda extranjera, o sea, euro, dólar, yuan, real, son todas divisas miradas desde Argentina. El tipo de cambio además permite convertir y comparar los precios internacionales con los precios locales y esa relación entre esos precios determina el sentido del flujo del comercio. Por ejemplo, si un par de zapatos en Argentina cuesta 800 pesos y en México 5 dólares, los dólares se utilizan como moneda para el intercambio internacional, al menos en nuestra zona, el precio de los zapatos en pesos de los zapatos mexicanos sería 5 por 83,80, 419. Menor que los 800 pesos que cuesta en Argentina, eso determina que si no hay aranceles y los costos de transporte no son elevados, el flujo de zapatos en el comercio internacional será desde México hacia Argentina. La política cambiaria es la que está orientada a influir o no influir en el caso del librecambismo en el tipo de cambio. El objetivo es tener un tipo de cambio competitivo que favorezca o el equilibrio o el superávit de la balanza por cuenta corriente. Y como el tipo de cambio traduce los precios internacionales en precios locales y viceversa, termina siendo uno de los factores que determina el flujo de la mercancía, qué país vende a qué país, los costos internos de aquellos bienes que utilizan insumos importados, cuando hablamos de la inflación estructural mencionamos este tema, los precios internos de los bienes que se comercializan internacionalmente, ya que los comerciantes y exportadores locales quieren vender al mismo precio internacional los bienes en el interior del país, por eso se usan las retaciones en Argentina para separar el precio internacional del precio local, y la distribución del ingreso entre aquellas personas que participan en la producción y el consumo de los bienes que se exportan y el resto de la población. La estructura productiva además también se ve afectada porque esto afecta las decisiones de qué se produce, cómo y para quién, que eran justamente el problema económico. El mercado de divisas tiene oferta y demanda. La oferta de divisas la hacen exportadores, inversores extranjeros, turistas extranjeros, que son los que traen dinero, y el Banco Central, que tiene como objetivo intervenir también en el mercado de cambio para lograr este mercado de cambio competitivo. Los préstamos internacionales traen divisas y si le prestamos plata a otro y nos lo devuelve, también entran divisas.
los especuladores que compran o venden para hacer una diferencia económica y los factores de residentes que operan en el extranjero cuando mandan sus remesas adentro del país. Los ahorristas en Argentina también demandamos divisas de manera importante porque hay ciertos bienes que en el interior del país se ponen precios en dólares. Esto es porque tenemos lo que se llama una economía bimonetaria. La demanda de divisa la hacen los importadores para comprar bienes importados, los inversores argentinos que quieren invertir en el extranjero, los turistas argentinos que quieren vacacionar en el extranjero, el Banco Central para regular el mercado de cambios, el pago de los préstamos que recibimos en otros periodos o el otorgamiento de préstamos que le hagamos a otros países, para lo cual necesitamos divisas para prestar, los especuladores que obrarán según su conveniencia, los factores de no residentes que operan en el país que mandan remesas al resto del mundo y los ahorristas que también demandan divisas o ofrecen divisas dependiendo de su situación de querer comprar o vender algo. Los exportadores, el Banco Central y los préstamos internacionales son las principales fuentes de oferta de divisas y las principales demandas son los importadores, el Banco Central y el pago de los préstamos que recibimos, aunque en algunos momentos los ahorristas y los especuladores pueden cobrar importancia. Los tipos de política cambiaria son cambio de libre flotación, se deja que la oferta y la demanda interactúen y establezcan el tipo de cambio de equilibrio, pero como esto puede tener fluctuaciones, por ejemplo, cuando se liquida la cosecha gruesa, todos los exportadores liquidan y baja el precio de la moneda extranjera, cae el tipo de cambio y ganan menos dinero del que esperaban. El tipo de cambio fijo del Banco Central de la República Argentina establece un tipo de cambio y se compromete a vender o comprar divisas a ese valor, sea cual sea la cantidad que se quiere vender o se quiere comprar. Para eso tiene que tener las reservas internacionales que le permitan hacerlo. El tipo de cambio con flotación sucia o bandas de flotación, donde se fija ciertos valores en torno del cual el Banco Central no interviene, pero si se va demasiado alto o demasiado bajo, va a intervenir para mantener el precio de la divisa dentro de las bandas de flotación. Acá, cuando cambia el tipo de cambio, puede ser que sea con intervención del Banco Central o no. Si aumenta el tipo de cambio y no interviene el Banco Central, se dice que es una depreciación. Esto ocurre solo en el primer modelo, que es el tipo de cambio flexible o de libre flotación. Si interviene el Banco Central, se dice que es una devaluación. Si disminuye el tipo de cambio sin intervención, es apreciación. Y si es con intervención, es revaluación. Recordemos que una depreciación o devaluación promueve las exportaciones y una disminución del tipo de cambio promueve las importaciones. El tipo de cambio de libre flotación sería oferta, demanda y donde se cortan tipo de cambio de equilibrio. Recordemos que las ofertas son fundamentalmente de los exportadores y las demandas de los importadores. Si de repente hay un aumento de la oferta, la liquidación de la cosecha, como decía, se va a llegar a un nuevo punto de equilibrio donde cae el tipo de cambio y se comercializan más dólares a menor precio con el nuevo tipo de cambio, pero esto hace las fluctuaciones, los modelos de ajuste son los mismos que ya vimos por exceso de oferta, pero los exportadores no van a estar muy contentos y en general los gobiernos intervienen en los mercados cambiarios. La más violenta de las intervenciones es el tipo de cambio fijo. Si hay un aumento en la oferta, como el Banco Central se compromete a comprar todo lo que haga falta para mantener el tipo de cambio, va a haber un aumento en la demanda realizado por el Banco Central, de manera que el tipo de cambio de equilibrio siga siendo el mismo y ese exceso de oferta lo va a comprar todo el Banco Central de la República Argentina. Esto se complica cuando lo que hay es aumento en las demandas porque entran en juego las reservas internacionales. Finalmente, la banda de flotación establece un rango de valores en los cuales el Banco Central no se va a meter. Quiere decir que si hay un aumento de la oferta y el tipo de cambio cae dentro de la banda de flotación, no va a hacer nada, pero si cae fuera de la banda de flotación, va a operar como el tipo de cambio fijo, aunque no necesariamente tiene que llevarlo al valor de equilibrio anterior, sino que tiene que mantenerlo dentro de las bandas de flotación. Este es el tipo más común de política cambiaria que trata de mantener un rango de valores dentro del tipo de cambio competitivo. Y con esto me despido de este video y me despido de las clases por este año.